Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, en esta hora. Pedimos tu presencia en este lugar, que tú puedas dirigir las mentes, los corazones, para escuchar solamente tu palabra y tu voz. Ayúdanos en todo, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir Mateo capítulo 1, versículo 17. Usted se preguntará por qué puse este título al estudio de esta noche, pero tiene que ver mucho con la genealogía en la cual se presenta en Génesis capítulo 1. Hay otro evangelio que habla acerca de la genealogía, que es el libro de Lucas, pero en Lucas habla desde el Edén hasta Cristo, y Mateo habla desde Abraham hasta Cristo. Así que vamos a ver este texto que nos dice en Mateo 1:17, que si ustedes notan hay algo muy interesante. No vamos a tocar toda la genealogía de Cristo, porque también nos llevaría mucho tiempo ver cómo están involucradas todo tipo de personas, todo tipo de caracteres, incluso había gentiles dentro de la genealogía de Cristo. Pero note lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántas son? 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Esto es interesante porque lo divide en 3 partes y cada generación era de 14 la generación. Y es interesante que todo iniciaba con Abraham, llegaba a David, y David a Babilonia, y de Babilonia a Cristo. Entonces, tenemos que recordar que Babilonia la fundó Nimrod. La fundó Nimrod, que Nimrod era un cazador. Ustedes recuerdan en Salmo 91, dice que Cristo, al final de los tiempos, Él nos iba a librar del lazo del cazador. Se está refiriendo a Nimrod de Babilonia, a la Babilonia. Y dice que Nimrod era rebelde, significa rebelión, y Babel significa confusión. En pocas palabras, Babel era un centro de rebelión, de confusión, para poder engañar a todas las personas. Era el enemigo de Dios. Y noten que ahí en la genealogía nos muestra algo muy interesante. Ahora, quiero aclarar un punto, y tal vez lo voy a aclarar más adelante, porque cada vez que se habla de Babilonia, a veces se acusan o se acusa de que estamos hablando de la iglesia que es Babilonia. Déjenme decirles algo. La iglesia de Dios nunca va a ser Babilonia. Mucha gente dice. Ahora, la iglesia de Dios, yo no estoy hablando de denominaciones ni religiosas, yo estoy hablando de la iglesia de Dios. Ahora, la iglesia de Dios tiene sus características, en lo cual está fundada. Nosotros podemos llegar a una conclusión de quién es el pueblo de Dios. Ahora, la iglesia está fundada ¿sobre quién? Sobre Cristo. Ustedes recuerdan en Mateo 16 cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo en Mateo 16:18, dice, y sobre esta roca, o sea, sobre la verdad de que Él era el Hijo de Dios, de que era el Mesías, iba a ser fundada la iglesia. Eso nos muestra de que Cristo era el Hijo de Dios literal, no metafórico, no simbólico, no una sombra, sino literal, Hijo de Dios. Y sobre esa verdad iba a ser fundada la iglesia de Cristo. También si nosotros vamos a Apocalipsis 12:17, nos da 2 características más de la iglesia del tiempo del fin, de la iglesia de Cristo. Dice que la iglesia de Cristo en el tiempo del fin guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. La iglesia de los últimos días iba a guardar los mandamientos de Dios
e iban a tener el espíritu de profecía en medio de ellos. También en Apocalipsis 14, versículo 12, nos habla nuevamente de la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesucristo. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tendrá como característica que ellos creerán en el Hijo, en el Mesías, literal, como Hijo de Dios. También guardarán los mandamientos, tendrán la profecía y tendrán una fe que se le llamará la fe de Jesucristo. Esa fe que Cristo mismo tuvo para poder confiar plenamente en el Padre. Esta iglesia, vuelvo a reafirmar, vuelvo a decir, la iglesia de Dios nunca va a ser Babilonia. Eso no impide que haya muchos babilónicos dentro de la iglesia. ¿Estamos? Pero la iglesia que levanta el estandarte de Cristo, la iglesia que se apoya en los pilares establecidos por Dios, nunca va a ser Babilonia. Y esa iglesia no tiene religión. Y esa iglesia no tiene nombre, religión. Es la iglesia que va a estar en pie antes de que Cristo venga, con una misión específica. Ahora, no vamos a tocar cuáles son los pilares de esta iglesia de Cristo, pero está basada en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Él estableció 7 pilares, como el libro de Proverbios dice, que Él estableció 7 pilares donde está basada su fundamento. Ahora, nosotros debemos de aferrarnos a los pilares firmes de nuestra fe. ¿Cómo los conocemos? A través de su palabra. Tenemos que aferrarnos a los principios de la verdad que Dios nos ha revelado, porque son nuestro único fundamento seguro. A la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a ello, ¿es por qué? Porque no les ha amanecido. Para los que llegaron, vamos a regresar nuevamente a Mateo 1:17. En Mateo 1:17 nos habla de la genealogía de Jesucristo y la divide en 3 partes. Ahora, es interesante notar que todo lo que pasó el pueblo de Dios se nos ha dejado a nosotros como ¿qué? Como un ejemplo. Ustedes recuerdan en 1 Corintios 10:11, dice que todo lo que pasó el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se nos dejó como ejemplo y como amonestación para nosotros. Eso quiere decir que si es ejemplo y amonestación para nosotros, tenemos que aprender de lo que pasó el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, para aprender lo que el Señor desea que nosotros podamos aprender de su palabra. Las generaciones que habían pasado nos llevan a que antes de que Cristo viniera, ya habían pasado cerca de 4,000 años. Y desde que Cristo vino y ascendió, estamos cerca del cumplimiento de 2,000 años más, que estamos llegando a los 6,000 años. ¿Cuándo se cumplen los 6,000 años? Yo no lo sé. Ahora, podemos estar exactos, podemos estar un poco alejados, podemos estar cercas, porque en la historia del pueblo de Israel, después de que el santuario se destruyó en el año 70 después de Cristo, dice que se perdió, hubo un tiempo en el que se perdieron el seguimiento de las fiestas, el seguimiento de los calendarios, el seguimiento de ciertas cosas que tal vez en ese momento podríamos estar, tal vez no exactamente cuándo va a ser, podríamos estar antes, podríamos estar después, pero de que sabemos de que está cerca, está cerca. Entonces, el cumplimiento. Entonces, por eso estamos llegando casi a los 6,000 años de la historia de este mundo. Ahora, quiero recalcar algo. Si ustedes miran la genealogía
la genealogía si ustedes miran la genealogía de Mateo 1:17, aquí nos muestra, podríamos identificar que el pueblo de Dios siempre fue de extremos. ¿A qué me refiero de extremos? Porque en toda la historia del pueblo de Dios había reavivamientos y después se iban a la idolatría. Iban hacia arriba y de repente se iban hacia abajo. Adoraban a Dios y de repente adoraban a los ídolos. O sea, el pueblo de Dios en toda su historia siempre ha sido de arriba a abajo, arriba a abajo. Y vamos a ver qué nos quiere decir esta genealogía de nuestro Dios. Vamos a empezar el estudio. Nosotros empezamos con el Edén. El Edén era perfecto, estaba Adán, Eva, vino el pecado, vino Abel, Caín, y el pueblo de Dios fue hacia el fondo. Vino el diluvio, se hizo la torre de Babel, Babilonia, por Nimrod. Hubo confusión, rebelión. Ellos querían hacerse de un hombre. Y Dios vino y dice, el problema es de que todos hablan la misma lengua. Y los confundió a todos. Y todos se fueron y la torre de Babel no llegó a su conclusión. Ahora, en ese momento, Abraham fue llamado por Dios a salir ¿de dónde? De los Ur de los Caldeos. Conocemos que Abraham, después vino Jacob, vinieron sus 12 hijos, pero el Ur de los Caldeos era Babilonia. Dios vino y le hizo un llamado a Abraham para que saliera de Babilonia, porque iba a ser de él un pueblo, una nación, que fueran fieles a Dios, que tuvieran la fe en Dios y que siguieran a Dios. Le llamó a Abraham que saliera de Babilonia. Noten lo que dice Génesis 11:31. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Dios hizo un llamado de salir de Babilonia al pueblo de Dios. ¿Alguna pregunta? Ahora, nosotros vemos que vino Jacob, vino sus 12 hijos, pero después de ahí vino José. Y José llegó a Egipto, se hizo el segundo hombre más importante del imperio egipcio. Y pasado el tiempo, la palabra de Dios nos dice en Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Eso se le había dicho a Abraham, de que el pueblo de Dios iba a estar en esclavitud ¿por cuánto tiempo? 400 años. José murió. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Conocemos toda la historia, que el faraón hizo al pueblo de Dios un pueblo ¿de qué? De esclavos. Entonces vemos que hasta este momento la historia era ¿de qué? De arriba hacia abajo, volvía a subir y volvía a bajar. Egipto es un símbolo de Babilonia. ¿Por qué? Porque representaba lo mismo que Babilonia. Esclavitud, rebelión, confusión. Nosotros conocemos la historia que después del cautiverio de los hebreos, como nos dice Deuteronomio 7:8, dice, sino por cuanto Jehová os amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Noten, aquí el Señor le dijo, porque yo los amo, yo los voy a sacar de la esclavitud. Es la misma invitación que el Señor está haciendo por cada uno de nosotros. Él también, porque nos ama, Él desea que nosotros dejemos la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Amén. Amén. Todo esto es para enseñarnos y es como ejemplo, es como una amonestación. ¿Por qué? Porque el mismo Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y Él también quiere darnos libertad. Cuando estaban en el cautiverio, ¿vino quién? Moisés. Sabemos toda la historia de Moisés, no la vamos a tocar. La historia de Moisés vino, libertó al pueblo, salieron a marchar al desierto, cruzaron el Mar Rojo, que es símbolo de libertad, y llegaron al monte Sinaí. En el monte Sinaí hubo un reavivamiento y una reforma. ¿Por qué? Porque Dios declaró que su Torá, declaró sus mandamientos. Ahora, noten que en la genealogía decía que de Abraham al cautiverio de Babilonia había ¿cuántas generaciones? Eso quiere decir que el pueblo de Dios iba a llegar ¿a quién? ¿A dónde? ¿Iba a llegar a dónde? A Babilonia. Iba a regresar a Babilonia. Pero aquí estamos viendo que el pueblo de Dios tenía que un reavivamiento y llegaron al monte Sinaí, se les expresó la palabra de Dios, la Torá, los 10 mandamientos y todo lo que Dios pedía de ellos. Pero en ese momento, el pueblo cuando cruzó el Mar Rojo, ellos cantaron el cántico de Moisés. Y ese cántico está en Éxodo capítulo 15. Ustedes pueden leer todo el capítulo 15, pero vamos a leer el 1 y el 2 solamente. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Cruzaron el Mar Rojo, victoria. Llegaron a Sinaí, reavivamiento. Miraron y escucharon a Dios mismo. Escucharon a Dios mismo y miraron truenos, relámpagos, fuego, que era de la presencia de Dios mismo. Hubo un reavivamiento y hubo una reforma, porque todo el pueblo dijo, vosotros vamos a cumplir todo lo que tú nos has dicho. ¿Me están siguiendo? Ahora, en la genealogía decía que iban a llegar al cautiverio de Babilonia. ¿Qué es lo que causaba al pueblo de Dios a ir al cautiverio de Babilonia? Eso es lo que estamos resaltando. Ahora, ya cuando estaban en el monte Sinaí, ¿qué sucedió con el pueblo? Nuevamente se fueron hacia abajo. ¿Hubo qué? Una rebelión. En Éxodo 32 dice que se hicieron un becerro de oro, lo idolatraron, le dijeron, he aquí vuestro Dios que sacó de Egipto a todos ustedes, adórenle. Y la forma como le adoraron era una forma pagana. En aquel entonces la forma pagana de adoración incluía comida, incluía orgías, incluía música, incluía todo lo que el mundo pagano ofrecía. Hubo una rebelión, se hicieron idólatras. Noten, parece que el pueblo de Dios siempre ha ido de arriba abajo. Hasta este momento lo estamos viendo. Llegaron al fondo, se hicieron idólatras, fueron en contra de lo que escucharon en el monte Sinaí, de Dios mismo decirles, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué fue lo que se hicieron ellos? Un Dios falso. Y lo adoraron.
Pero no paró ahí. Después, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Noten lo que dice Números 21, 5, 7. El pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Fíjense, no era solamente contra Moisés que estaban murmurando, sino era contra ¿quién? Contra Dios. Para que no hiciese salir, fíjense lo que decía, esta era la murmuración. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruego al Señor que nos quite estas serpientes. Ustedes recuerdan, a consecuencia de la murmuración vinieron las serpientes y tenían que mirar la serpiente que se había levantado, que era símbolo de Cristo, para que ellos fueran sanados y fueran salvos. Pero dice que a causa de la murmuración el Señor les mandó ¿qué? Castigo. Nuevamente el pueblo de Dios tocó fondo. El pueblo de Dios tocó fondo. Eso daba a entender de que el pueblo no había salido de Babilonia completamente. Aún estaban dentro de Babilonia. Porque Abraham salió de Babilonia. Llegaron a Egipto, que es símbolo de Babilonia. Y aún no querían salir de Babilonia. Muchos salieron, pero realmente no habían abandonado ¿a quién? A Babilonia. Querían seguir las mismas costumbres, las mismas ideologías. ¿Me están siguiendo? Después de eso vino Josué y entraron a la tierra prometida. ¿Hubo qué? Un reavivamiento. Hubo una reforma. Cruzaron el río Jordán. Y parecía que ahora sí todo iba a ver bien, que iba a ir bien. Y el pueblo de Dios se consagró, pero después vino algo nuevamente. Después de que entraron a la tierra prometida, se fueron nuevamente ¿qué? A la idolatría. Y la expresión del pecado del pueblo de Dios, que no querían abandonar Babilonia, las cosas de este mundo, se muestra en todo el libro de Jueces. Déjeme dárselos así rapidito, porque lo que sucedió en los Jueces. En los Jueces, el pueblo de Dios, desde el año de 1375 antes de Cristo, tenían una obediencia incompleta. Y díganme, todo esto es para enseñarnos y como ejemplo. Desde Abraham hasta Babilonia pasaron ¿cuántas generaciones? Eso quiere decir que Abraham, que salió, iba a regresar a Babilonia. Noten lo que sucedió con el pueblo de Dios. Tenían obediencia incompleta. ¿Una obediencia incompleta es completa? No. Se fueron a la idolatría. En todo ese periodo del pueblo de Dios se casaron en desigualdad con las mujeres y los hombres de todas las naciones paganas que estaban alrededor. Fueron derrotados. Había un ciclo de miseria en ese tiempo que, si ustedes leen el libro de Jueces, era un subir y bajar, subir y bajar y subir y bajar, en cautiverio, en muerte, les robaban todas las cosas, pero no querían dejar las cosas del mundo. Se unían con el mundo, se casaban con el mundo, no cumplían la palabra de Dios y la cumplían a media. Era un ciclo de desobediencia que los llevaba a la esclavitud, a la miseria. No tenían compromiso con Dios. Y noten
Todos los jueces que pasaron, por ejemplo en Mesopotamia, 8 años se levantó Otoniel como juez. Samgar se levantó como juez. Moabita, 88 años que tenían que iban y los atacaban y les robaban y se mezclaban con los moabitas. Levantó a Od. Abimelech, 3 años. Los amonitas, 18 años. Los cananeos, 10 años. Los filisteos, 40 años. Allí fue la historia de Samsón, que fue levantado como juez. Y dice, toda la historia de los jueces muestran de que el pueblo de Dios llegaban al fondo, subían, bajaban, pero nunca se comprometieron con Dios. No querían dejar a la Babilonia. No querían dejar al mundo. Querían las cosas de las naciones paganas y no se daban cuenta que estaban en un ciclo de desobediencia, de esclavitud, de miseria. Y eso los llevó a recibir las maldiciones de su desobediencia y de su idolatría. Sufrieron idolatría, inmoralidad, anarquía, desgracia, destrucción. Y fíjense desde cuándo, desde qué año a qué año, hasta que vino ¿quién? Samuel. Josué fue del 1375 antes de Cristo y Samuel vino en el año 1075 antes de Cristo. ¿Cuántos años pasaron? 300 años. Fueron 300 años, ¿no? 300 años de una obediencia a medias, sin ningún compromiso con Dios, mezclándose con las naciones paganas, con las tradiciones babilónicas, con los ídolos, casándose en yugo desigual. Usted se dirá, ¿estará identificando esto que sucedió con el pueblo de Israel al pueblo de hoy día? Es pura coincidencia. El pueblo de Dios iba de arriba hacia abajo. Después vino Samuel, hubo un reavivamiento, el profeta Samuel. Pero ¿qué pidió el pueblo? Queremos un rey como todas las otras naciones paganas. Y todas las naciones paganas se asemejaban ¿a qué? A Babilonia. Queremos un rey. Ya no queremos seguir a Dios, queremos un rey. Nuevamente el pueblo que se rebeló en contra de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 8, 5 al 7. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas ¿qué? Las naciones. El pueblo de Israel quería un rey en lugar de Dios. Pero esto no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino ¿a quién? Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Fíjense, nuevamente llegaron ¿a qué? A rechazar a Dios. Y si ven ustedes en 1 Samuel del 8 al 11 al 18, ahí les va a describir a ustedes que Samuel les dijo, si ustedes quieren un rey, les va a quitar su dinero, les va a quitar a sus hijos, los van a poner en el ejército, les van a quitar sus propiedades. O sea, van a ser más pobres, van a ser más miserables. Aún así quieren un rey. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, queremos un rey. Y el pueblo recibió un rey. ¿Vino qué? Saúl. Y de Saúl vino David, Salomón, y se hizo el templo a Dios. Nuevamente hubo ¿qué?
un reavivamiento, una reforma. ¿Por qué? Porque dijo Dios en ese templo, en la dedicación del tiempo, dijo: vendré a mi pueblo y habitaré en medio de ellos. Reavivamiento y reforma. Pero después de ahí, ¿qué sucedió? El Señor les mandaba profetas y el pueblo los rechazaba. Se iban al pecado, se iban a los ídolos. A tal punto que Cristo les recordó lo que dijo en Mateo 23, 27. Dice: ¿cuántas veces yo les mandé a ustedes, a mis profetas? ¿Y ustedes qué? Los mataron, los rechazaron. Yo quería juntarlos a todos y ustedes los rechazaban. Se iban detrás de sus ídolos. El pueblo nuevamente, después de un reavivamiento y una reforma, ¿qué? Volvió a caer. Y se fueron cautivos, ¿a dónde? A Siria. A veces no mencionamos de ese cautiverio, pero fueron a cautiverio. Después de Asiria, que fue en el año 732 antes de Cristo, entonces después hubo otro reavivamiento, el reavivamiento de Judá. Pero después del reavivamiento de Judá, noten lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice que el rey de Babilonia le mandó unos mensajeros al rey Ezequías. Y ustedes recuerdan, a Ezequías se le había dicho que iba a morir. Y Ezequías fue y oró al Señor y el Señor le dio unos años más de vida. Llegó los emisarios del rey de Babilonia y entonces Ezequías, en vez de hablar de Jehová, en vez de hablar de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Habló, fíjense lo que dice el versículo 12 y 13. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. O sea, el rey de Babilonia supo que Ezequías se había sanado y dijo: ah, caray, ¿qué fue lo que pasó? Voy a mandar a mis emisarios a ver cómo fue que se sanó. Qué oportunidad tan grande tenía este rey de decirle al rey de Babilonia: yo fui sanado por el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios vivo. Pero ¿qué decidió hacer? Fíjense el versículo 13. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, platas, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Yo tengo mucho oro, mucho tesoro. Pues ¿qué fueron a decir los emisarios al rey? Oye, allá están bien ricos, hay que ir a ¿qué? A quitarles todo. Pero fíjense qué oportunidad perdió Ezequías de hablar de Dios, pero decidió ¿qué? Quedar bien con Babilonia. Les presumió. Querían agradar a los emisarios de Babilonia. ¿Y después qué sucedió? Pues vino Babilonia, los llevó cautivos. Y Abraham, que había salido de Babilonia, ahora el pueblo de Dios regresaba a Babilonia. Miren nomás. Y nosotros conocemos la historia de Daniel. Y después de ahí fueron y construyeron los muros de Jerusalén. Y después vino ¿qué? Roma. Y después vino ¿qué? El nacimiento de Cristo y la fundación de la Iglesia Apostólica. El pueblo de Israel siempre ha ido a los extremos. Salió de Babilonia y regresó a Babilonia. Qué triste, ¿no? Sí, hermano. Esta historia debemos nosotros de estar muy atentos, porque
cada vez que el pueblo o cada vez que uno se aparta o que yo me aparto de Dios, es cuando viene la caída. Y para otra vez conectarte con Dios no es fácil. Eso es lo que sucede. Por eso, yo no sé, yo les he dado la historia de los altos y de los bajos. Y ustedes miraron cómo el pueblo de Dios, todo lo que hizo para llegar nuevamente ¿a quién? ¿A dónde? A Babilonia. La Babilonia es confusión, es rebelión. Y luego dice que todo eso de Babilonia y toda la idolatría y todo lo que el pueblo hace es adoración a Satanás. O sea, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, estamos adorando a Satanás. Así es. Miren, analicemos cómo fue que el pueblo de Dios regresó a Babilonia. Fíjense, yo les conté toda la historia. Primero, no salieron de todo de Babilonia. Abraham salió, pero se llevaron ¿qué? Las costumbres, algunas costumbres de Babilonia. ¿Cierto? O sea, muchos no salieron completamente de Babilonia. El pueblo de Dios no quería salir de Babilonia. Cuando salieron de Egipto decían, ay, cómo extraño yo las ollas de Egipto. ¿Para qué nos trajiste aquí? Si allá estábamos de perdido, teníamos lo que no tenemos aquí. Cuando llegó el tiempo de los jueces, ay, es que yo no quiero las mujeres del pueblo de Israel, yo quiero las de los otros. ¿Cierto? O sea, comían lo que comían los otros. Hacían lo que hacían los otros. Por eso dijo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, no hagan lo que los otros, los paganos, hacen. Muchos no abandonaron completamente a Babilonia. Se la llevaron con ella. Confusión, igual rebelión. Nosotros conocemos la palabra de Dios y estamos conociendo, instruyendo y instruyéndonos más. Y no salimos. Seguimos siempre con las costumbres que traemos de allá Ahora, de antes de conocer. esto es importante porque esto ha sido dejado para nosotros como ejemplo y para amonestación. ¿Qué otra cosa hizo el pueblo de Dios? Mezclaron la adoración pagana con la de Dios. Dijeron, este es vuestro Dios que os sacó de Egipto. Adórenle, dijeron del becerro de oro. Mezclaban la idolatría con lo de Dios. Era una obediencia a medias. Decían, somos de Dios, pero se iban a adorar a Baal, se iban a adorar a todos los dioses paganos, a la idolatría. Celebraban las fiestas paganas. Mezclaban la liturgia de adoración, la mezclaban con el paganismo. Y yo creo que no tengo que dar ejemplos hoy día, porque yo creo que todos los hemos visto. Aún dentro del pueblo de Dios se mezcla lo pagano con lo divino, con lo santo. A lo santo se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿No lo dijo así el Señor que en el tiempo del fin iba a suceder eso? Las fiestas paganas toman un renombre mucho mayor que todo lo que la palabra de Dios dice. El pueblo de Israel en toda su historia mezclaron la adoración pagana con la de Dios y eso los estaba llevando nuevamente ¿a dónde? A Babilonia, a vivir como babilónico. Pero dicen, no, ¿qué tiene de malo que ahora? Eso no es malo. ¿Qué tiene de malo que, es más, estamos haciendo cosas buenas? Ahora, repito, la iglesia de Dios nunca va a ser Babilonia. Pero muchos que están dentro de la iglesia de Dios se van a regresar a Babilonia y se van a hacer babilónicos. Fíjense lo que sucedió también. Se mezclaron con las naciones paganas. Iban y tomaban a las mujeres de las naciones paganas. Iban y adoraban los ídolos. Y empezaban a tomar sus costumbres.
Que no eran conforme ¿qué? A la palabra de Dios. Esto es serio. Eso los fue llevando ¿qué? Poco a poco a llegar al punto en que fueron nuevamente a Babilonia. Llegaron confundidos, llegaron perdidos, llegaron en rebelión completa a Babilonia. A tal punto que llevaron a miles cautivos a Babilonia. ¿Y cuántos permanecieron fieles? 4. Daniel y los 3 amigos. 4. ¿Y los demás? Estaban en confusión. Estaban en Babilonia. Pero muchos de ellos se decían, yo soy hijo de Abraham. Yo soy del pueblo de Dios. Tenemos a Dios, a Abraham como nuestro padre y a Dios delante de todas las cosas. Pero no habían dejado ¿qué? Babilonia. No habían dejado el mundo. No habían dejado las costumbres babilónicas. ¿Qué más hicieron? Eligieron un rey sobre Dios. Y déjeme decirle, bueno, usted dice, bueno, ¿acaso ahora escogemos reyes? ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos? ¿O no sabéis que si os sometéis a una persona, esclavo eres de esa persona? ¿Saben ustedes que hay más esclavos hoy en día? Porque siguen a una persona en vez de seguir a Dios. Aún dentro del pueblo de Dios. Hay más esclavos que nunca antes. Porque defienden a un hombre, defienden a una teología, a algo, en vez de escoger a Dios. Hay gente que está dispuesta a morir por una persona, por una teología, por una doctrina, que morir por el Señor. Y eso fue lo mismo que hicieron el pueblo de Israel en toda su historia. ¿Qué más hicieron? Deseaban la admiración y la aceptación de Babilonia. Mira todos mis tesoros. Déjame complacerte en esto para que no me llames culto. O no, para que no me llames secta. Déjame complacerte en todo esto para que no me llames extremista. Déjame acoplarte a ti. Déjame hacer esto para agradarte. Mientras estemos tranquilos y no haya ningún problema, no hay necesidad. Por eso muchos hoy dicen, no se predique acerca de la imagen de la bestia. No se predique de la bestia. No se predique del número de la bestia. No se predique del cuerno pequeño, ya no se predique. ¿Por qué? Porque eso puede ofender. Y hay que agradar en vez de ofender. ¿Han escuchado ustedes eso? A mí me lo han dicho. No puedes venir a predicar, pero no prediques de esto y de esto. Le dije, pues no me inviten a predicar. Mejor inviten a otro. Porque ahora que ustedes me dijeron que no predique, voy a venir a predicar de eso. Si ustedes quieren que yo venga. No, entonces no. ¿Por qué? Porque se quiere agradar. No digas tal cosa porque se pueden ir. Se van a ofender. Si Cristo mismo dijo, no vengo a traer paz, vengo a ¿qué? A traer fuego para que se prendan. ¿Cómo va a conocer la gente la verdad si no se predica? Es interesante, una persona me decía, es que todo lo que se predican en todas las iglesias, creen que todos somos unos bebés, que no necesitamos crecer, y nos dan una lechita ahí para arrullar a la gente, y no se les da la palabra de Dios. Es que mientras estén tranquilos, mientras que estemos agradando a Babilonia, todo está bien. Por eso se celebra todo lo que el mundo celebra. Ahora viene, ¿qué fiesta viene ahora? La Pascua. Ahora es el Día de la Mujer. Hoy es el Día de la Mujer. Hoy es el Día de la Mujer. Y todo se ha cristianizado. Pero si ustedes miran el origen de todas esas fiestas, ¿De dónde viene?
son paganas. Y el mundo cristiano dice, no hay nada de malo, pues queremos agradar a Babilonia. Es malo que hagamos esto. Agrademos. Bueno, eso. Babilonia, ustedes recuerdan nuestro estudio anterior, nos pone todos los cebos. Y ahí vamos nosotros a agarrar el cebo. Y decimos, vamos a agradar a Babilonia. Es mejor agradar que nos den los cánticos de bebé, que nos derruyen, que vengan y nos digan la palabra de Dios, a que nos llamen al arrepentimiento. Pero esas son las voces de los líderes. Porque los que se congregan nomás llegan a escuchar, a que les van a compartir, pero no tienen ese deseo, ese entusiasmo de querer conocer más allá. Así es. ¿Por qué? Porque se les da pura lechita. No hay una... ¿Cómo el Espíritu Santo, yo me puse a pensar, digo, ¿cómo el Espíritu Santo puede redarguir el corazón de una persona si no se predica la palabra de Dios? El Espíritu Santo redarguye porque dice, y Él vendrá y os hará saber todo os hará saber. Pero si la gente no recibe el alimento, la gente no va, la gente, pues, y el problema es, como lo hemos platicado muchas veces, a veces el liderazgo es el que dirige al pueblo nuevamente a Babilonia. Y Dios me libre porque yo predico la palabra de Dios, soy ministro de Dios. No soy un pastor, pero soy un ministro de Dios, en el cual comparto la palabra de Dios y tengo la misma responsabilidad de un pastor y tengo la misma responsabilidad de aquel que predica y que es maestro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y Dios me libre que no hable la palabra de Dios. Porque lo más fácil es hacer entretenimiento que hablar la palabra de Dios. Lo más fácil es que se sienta a gusto y se vaya a su casa, pero en una ocasión el presidente Abraham Lincoln fue a escuchar a uno de los grandes predicadores de su época. No me acuerdo el nombre del predicador, pero me acuerdo de que al concluir el sermón de este predicador, se subió al carruaje y su secretaria le dijo, ¿qué le pareció, señor presidente, el sermón? Y dijo, pues estuvo muy bonito, pero no me movió a nada. Hay sermones que no nos mueven a nada. ¿Por qué? Porque no se habla la palabra de Dios. No estoy hablando de esto en general, porque en todas las religiones está sucediendo. Porque la identificación del mundo cristiano hoy día es la identificación de la iglesia de la Odisea. Todos se creen ricos, todos se creen que tienen la verdad, todos creen que están en lo correcto, pero están perdidos, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Saben ustedes que una de las doctrinas de Babilonia, que es parte del vino, me vino a la mente de que el mayor engaño de Satanás es decir que Dios nos ama tanto que nos excusa en nuestros propios pecados? ¿Sí me escuchan? O sea, el amor de Dios es más grande que tú, o sea, que tú no salgas de tu pecado, sino que puedes vivir en tu pecado, porque el amor de Dios es mucho más grande. Ese es un engaño que le ha trabajado a Satanás. La gente vive en el pecado creyendo que está en el amor de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, ¿qué dice? No peca más. El que permanece en mi amor, no peca más. Así como él permaneció en el amor y fue obediente a su padre, no peca más. No practica el pecado. Tal vez se caerá, pero no practica el pecado.
¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es implantada en la naturaleza carnal y venimos a ser ¿qué? Espirituales. Entonces el enemigo nos tiene confundidos. Cuando creemos, no estamos obedeciendo como Dios dice y todo lo que nos pasa bien, decimos, ay, Dios me ayuda, Dios me lo da, Dios. ¿Cuál Dios? Entonces era el otro. Es que creo que no hemos entendido la realidad de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él no cambia. Nosotros creo que esta época hemos adaptado o acomodado a Dios a nuestra manera de vivir en este tiempo. Creemos que Dios se convirtió en un abuelo bonachón, permicida, que sí, consentidor y que nos va a dejar pasar todo porque así. Dios es severo, Dios es amor y su ley es permanente. Él no cambia. Él no cambia. Pero nosotros lo hemos acomodado a este tiempo y Él es el mismo siempre. Ahora, toda la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, fueron, ¿qué? Preparándose para regresar a Babilonia. Hay reavivamiento, pero tiene que haber una reforma. Y tenemos que permitir que el Señor haga la reforma en nuestra vida. Si no sabe lo que va a suceder con nosotros, vamos a regresar a Babilonia. Porque ¿qué dice el último mensaje que se va a dar a este mundo? Apocalipsis 18, 1, 2. Y al 4, del 1 al 4. Apocalipsis 18, del 1 al 4. Fíjense, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, noten, salí de ella, pueblo mío. Si está diciendo salid de ella, pueblo mía, es porque el pueblo está ¿en dónde? Adentro, en Babilonia. Este mensaje está dirigido al pueblo de Dios. Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Él está hablando a su pueblo de decir, sal de Babilonia. ¿Qué costumbres babilónicas tenemos aún? Que sin darnos cuenta, en vez de ir al cielo, nos estamos dirigiendo a Babilonia. Nos estamos haciendo babilónicos. Note lo que dice Jeremías 50:23, cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. ¿Cómo se convirtió? Se convirtió, ¿por qué? Porque se empezaron a alejar de Dios. Empezaron a mezclar lo santo con lo pagano. Se empezaron a mezclar con lo paganismo. Se empezaron a tener una obediencia media. Empezaron a idolatrar las cosas del mundo. ¿Y por qué digo las cosas del mundo? Porque usted no tiene que idolatrar una imagen. Usted puede idolatrar su trabajo, su casa, su carro, su cuenta en el banco, o puede idolatrar incluso a la familia, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al nieto, nieta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos afiancemos en sus pilares, en su verdad, y que no seamos movidos del firmamento que es Él. Si nosotros nos empezamos a alejar de Dios, podemos caer en el error que cayó el pueblo de Israel al ir en un zigzag, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y sin darnos cuenta, volvemos a la esclavitud de Babilonia. Y vuelvo a repetir, la iglesia de Dios nunca será Babilonia, porque la iglesia de Dios va a levantar el estandarte de Cristo, va a levantar los pilares, va a cumplir los pilares de nuestro Dios. Ellos van a seguir fieles a Dios,
Pero aquellos que se empiezan a moldar a las cosas del mundo, a veces ni nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas de Babilonia. Y estamos regresando ¿a dónde? A Babilonia. Ahora, noten, el llamado del Señor dijo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes ¿de qué? De sus plagas. ¿Quién es el pueblo del Señor? Tú y yo. 18 del 1 al 4, Apocalipsis. No podemos quitar los pilares, los linderos, las estacas que señalan y que circundan al pueblo de Dios. Porque mire lo que dice Proverbios 22-28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Un lindero, ¿sí saben lo que es un lindero, no? Sí. Es una estaca o un palo que se pone. Yo recuerdo cuando mi papá fue a comprar un terreno allá a las montañas, la persona que le vendió dijo, aquí pongo una estaca, de aquí caminaban hacia allá y pusieron otra estaca. Y caminaron hacia el otro lado y pusieron otra estaca y dice, todo eso es tuyo. Todo esto es lo que te estoy vendiendo. Y ahí estaban las estacas por mucho tiempo. Hasta que trajeron a alguien que midió, se hizo los planos, se registraron y se puso al nombre. Dice la palabra de Dios, no puedes mover las estacas que Dios estableció en su palabra. Babilonia quiere que cerremos la palabra para que las estacas sean movidas. Y decimos, ay, pues de esta línea me aventuro un poquito. Al cabo, ¿qué hay de malo? Ese aventurarse un poquito puede llevarnos nuevamente a Babilonia. Ahora, fíjense que ahí en Mateo capítulo 1, versículo 17, dice que iba a llegar la generación de ¿qué? Desde Abraham hasta el cautiverio de Babilonia. Y del cautiverio de Babilonia a Cristo. Pero fíjense que ahí no dice que el pueblo va a regresar a Babilonia. ¿Por qué? Porque el llamado del Señor es salir de Babilonia. Muchos iban a regresar. Ya de ahí para allá ya no va a haber retorno. Se van a hacer babilónicos. Pero el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Es el último. Ya no vamos a regresar a Babilonia. Ahora, si usted quiere regresar, puede regresar. Pero el Señor nos está llamando para que nosotros, ¿qué? Seamos fieles a Él. El detalle no es que queramos regresar a Babilonia, sino que traigamos a Babilonia dentro donde nosotros estamos. Exactamente. Y la dejemos entrar y convivamos con ella. Es ahí donde estamos cruzando el lindero. Así es. Ahora, por eso hay que predicar la palabra de Dios y estudiarla para estar al tanto de las artimañas del enemigo para que no seamos engañados. Noten este comentario acerca de Apocalipsis 14:8. Dice, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, se va a moldar tanto al mundo que ahí se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 14:8. ¿Ha caído qué? Babilonia. ¿Por qué? Porque se han ido acoplando, como lo hizo el pueblo de Israel de antaño, se acopló a todas las naciones paganas que estaban alrededor de ellos. Y eso los llevó a aceptar las doctrinas paganas de Babilonia como si fueran las de Dios. Y regresaron al cautiverio de Babilonia. ¿Por qué? Porque se olvidaron completamente de los pilares y el firmamento que Dios estableció. Esto no es de religión, no es de el pueblo de Dios va a ser uno al final. Sí me están entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Porque nos podemos llamar adventistas o pentecostales o nazarenos o como usted quiera.
testigo de Jehová, católico, pero al final no va a haber un pueblo solamente. Este llamado es para el pueblo de Dios. Ahora, no estoy diciendo de que usted que usted tiene que salir de aquí o de allá. El asunto es que nosotros tenemos que salir de Babilonia para entrar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Cristo, que es el espíritu de profecía, que tienen la fe de Cristo y que creen que Cristo es el Hijo literal de Dios, como lo dice Mateo 16:16. Cuando le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta doctrina edificaré mi iglesia, de que Cristo es el Mesías y es el Hijo de Dios literal. No es una metáfora, no es una fábula. En esa doctrina iba a establecer la iglesia, Cristo, en esta tierra. Y Dios nos lleva a adorarlo en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque no podemos permanecer en un lugar donde no se predique la palabra de Dios. Usted no va a ir a un lugar donde se lo lleve nuevamente a Babilonia, a estar cautivo y confundido. Pues sería ilógico que usted se esté dando cuenta y que usted diga, ay no, pues aquí estoy, qué bueno que estoy aquí. Pues no. Ahora, yo he aprendido algo de que cuando usted le pide a Dios, el Señor lo lleva con las personas que le ayudan para su vida espiritual y lo llevan al lugar donde usted va a recibir ayuda espiritual. Que se cometen errores, que no tenemos el don de hablar, el don de predicar, pues nadie nació con eso y el Señor lo está haciendo. Pero el Señor siempre dice que su palabra nunca va a regresar vacía. Nunca va a regresar vacía. Pero corremos un peligro. Déjeme regresarle a esta gráfica. Que nosotros andemos así y que regresemos nuevamente a Babilonia. Dios quiera y que nosotros podamos prestar atención a la palabra del Señor y que hagamos caso al llamado que el Señor nos dice, que abandonemos las cosas de este mundo para que nosotros seamos fieles a Él, para que nosotros caminemos hacia la tierra, a la Canaán celestial, y que no vayamos de regreso a Babilonia. ¿Que hay sacrificios que hacer? Va a haber sacrificios que hacer. De que tal vez el camino no va a ser color de rosa, pues si está con Cristo va a ser color de rosa porque Cristo está con usted. Pero si usted va a tratar de caminar el camino por usted solo y por sus fuerzas, pues no va a ser de color de rosa. Pero recuerde que todo lo que pasó el pueblo de Israel ha sido para nuestro ejemplo y para nuestra amonestación. Dios quiera y que nosotros nos afiancemos de los pilares que Dios estableció. Dios quiere y que nosotros podamos escudriñar su escritura para seguir aprendiendo de Él, para poder afianzarnos de su verdad y que podamos reflejar esa verdad a otras personas. Que podamos proclamar que tenemos un Dios vivo, real, y que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, el cual nos dirige al conocimiento de su Padre para que seamos salvos. Dios quiera y que podamos recibir ese poder que el Señor desea darnos a través de su Espíritu para que podamos ser fieles a su palabra. Por eso dice, el pueblo de Dios adorará a Dios en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Y eso solamente se conoce con la palabra que el Señor ha dado. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que es de la altura de los cielos, Señor, gracias te damos por tu grande amor y tu misericordia que nos das llamados para que nosotros podamos regresar y mantenernos contigo, Señor.
Señor, en esta hora pedimos de que tú pongas de tu Espíritu en nuestra vida, para que nosotros podamos ser fieles a ti, para que podamos tomar decisiones, para poder tener la fuerza, para poder hacer los cambios que tú puedes hacer en nuestras vidas, para permitirte que tú los hagas y que, Señor, que podamos nosotros tener tu paz, la tranquilidad que tú deseas darnos. Señor, dirígenos a cada uno de nosotros, sé con nuestras familias donde sea que ellos están, aquellos que no están contigo, Señor, sigue tocando sus corazones para que ellos puedan escuchar tu voz y puedan aceptarte a ti como tu Salvador. En esta hora, Señor, todo esto te lo pido, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo, en el cual vino y murió por nosotros. Amén.